Un hombre había sido acusado de agredir sexualmente a una mujer. Ella lo identificó positivamente en una rueda de reconocimiento. Aunque las evidencias hacían que la culpabilidad de él fuera dudosa, la mujer insistió en que Johnny era el culpable. Y así Johnny fue a la cárcel, donde se pudrió durante 14 años por un delito que no cometió. Recién cuando las evidencias de ADN lo exoneraron, la mujer, de nombre Joan, se dio cuenta de su terrible error. Quería conocer a Johnny después de que lo liberaron. ¿Qué haría este hombre que sufrió tanto cuando se encontrara cara a cara con la mujer que le había arruinado la vida durante tantos años? Ella lo estaba esperando en una habitación. Cuando él entró, se miraron a los ojos y Joan se puso a llorar. Johnny simplemente se inclinó y me tomó las manos. Me miró y me dijo: «Te perdono». Yo no podía creerlo. Allí estaba este hombre al que yo había odiado y solo deseaba la muerte. Y sin embargo, ahora aquí estaba él diciéndome a mí que le había hecho tanto mal que me perdonaba. Recién entonces comencé a comprender de qué se trataba realmente la gracia. Y recién entonces comencé a sanar y a tener un verdadero descanso. Buen día. Con la gracia de Dios, ingresamos al estudio de nuestra lección, el descanso, las relaciones y la salud. Una lección que trata acerca del perdón, de las grandes bendiciones que trae el saber perdonar. Recordemos que nuestra lección del trimestre tiene por título Descanso en Cristo. En estos días vamos a memorizar Génesis capítulo 45, versículo 5. Ahora, pues, dijo José a sus hermanos, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Tras la liberación del copero, José pasó 2 años más en prisión. Cuando Faraón tuvo sueños extraños, el copero se acordó del joven José y contó a Faraón cómo había interpretado correctamente su sueño y el del panadero. José no se atribuyó la capacidad de interpretar sueños, sino que le dio toda la gloria a Dios. No está en mí, dijo José, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Génesis 41:16. José no se limitó a interpretar el sueño como 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, sino que propuso las acciones que debían seguirse para evitar los años de hambre. Faraón lo promovió a primer ministro y lo casó con Asenat, con la que tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. La historia de José no acabó cuando alcanzó una vida de éxito como primer ministro de Egipto. Al comenzar el primer año de hambre, José enfrentó su pasado. Sus hermanos estaban delante de él, pero en circunstancias totalmente distintas de la última vez en que se habían encontrado. En las manos de José estaban el castigo y el perdón. ¿Cuál elegiría? ¿Cuál fue la base de su decisión? Enfrentar el pasado. Génesis 42:11 nos dice: todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Los hermanos de José habían ido en busca de alimento. José los reconoció.
y José empezó a armar un plan. Quería descubrir si había habido algún cambio en sus hermanos. No, claro que no eran espías, pero José los recordaba como llenos de celos, envidiosos, asesinos y fratricidas. ¿Habían obrado con su hermano Benjamín como habían obrado con él? ¿Cómo estaban tratando a su padre ya anciano? Entre los principios bíblicos que regían la vida de José estaban la preocupación por los débiles o desvalidos, según Éxodo 22, 21 al 23, Levítico 19, 14, 32. El abuso dentro de la familia es muy grave, ya que se tiende a silenciar. En ningún caso debe tolerarse ningún tipo de abuso físico, sexual o emocional. Y lamentablemente, los abusos sexuales contra los menores de edad suelen darse dentro de la intimidad del seno familiar. Y como se da en el seno familiar, suele callarse. Afortunadamente, el padre de José y su hermano se encontraban bien. Génesis 42:13. La situación había cambiado. Los hermanos de José habían cambiado. Y aquí es donde encontramos nosotros la respuesta de por qué los nombres de ellos irán grabados en las puertas de la santa ciudad de la Nueva Jerusalén. Se había producido cambio en la vida de estos hombres que fueron envidiosos, que estaban llenos de celos, que se habían convertido en asesinos y fratricidas. Es posible cambiar cuando hay el deseo de cambiar. Génesis 42:21. Y decían el uno al otro, allí los hermanos frente a José: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. El sentimiento de culpa estaba trabajando de una forma terrible en la vida de los hermanos de José. Pero José estaba preparando el terreno. Estaba preparando el terreno porque él quería responder la pregunta que se había planteado. ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay arrepentimiento? José ya había perdonado a sus hermanos. Su historia habría sido distinta si se hubiese dejado llevar por el odio y el resentimiento. Sin embargo, no estaba dispuesto a retomar sus relaciones familiares, arriesgándose a sufrir nuevos abusos por parte de sus hermanos. Ignorando que José podía entenderles, los hermanos abrieron su corazón y mostraron su remordimiento. 21 años de remordimiento. ¿Se imaginan? 21 años callando, 21 años, si tomamos la palabra de David, secándose sus huesos. Varias pruebas más acabaron con las dudas de José. A pesar del claro favoritismo mostrado hacia Benjamín, ninguno de sus hermanos mostró celos o envidia por él, sino que incluso lo protegieron. Las evidencias fueron claras. Se había producido el arrepentimiento. Aunque ellos aún no se perdonaban, pero se habían arrepentido de lo que habían hecho. Y José, con cada uno de los pasos, de los actos que iba dando, fue comprobando que este arrepentimiento se había producido. El terreno estaba siendo preparado para el gran encuentro, para aquel día en el cual José se volviera a dar a conocer a sus hermanos. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano
que peque contra mí. Hasta 7. Perdonar y olvidar. ¿En qué consiste? ¿Debo perdonar? Y si sus hermanos no hubiesen cambiado ni se hubiesen arrepentido, ¿debería perdonarlos igualmente? El perdón auténtico opta por perdonar a los demás, aunque no lo merecen, porque el amor perdonador de Dios llega a nosotros cuando no lo merecemos. Perdonamos porque Dios nos perdonó, Romanos 4:7. Perdonar nos libera de la amargura, deja atrás el pasado y nos ayuda a seguir adelante con amor y aceptación. Solo el hecho de que nosotros perdonemos hará que nos libremos de esa esclavitud, de sentirnos atados al odio, al rencor. Solo quien perdona sigue para adelante libremente, sigue caminando. ¿Perdonar y olvidar? Es la pregunta. José nos da la respuesta. José nos muestra el camino a seguir, humanamente hablando. Y ni qué decir lo que Jesús nos dijo. Jesús le dijo a Pedro, no 7, sino 70 veces 7 has de perdonar. Las veces que tu hermano te pida perdón, has de perdonar. ¿Cómo ponerlo en práctica? Lucas 6, 27 al 28. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Qué terrible, ¿verdad? Qué grande. Miren lo que dice Jesús, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad a los que calumnian, a los que os calumnian. Pablo escribe en Romanos, vence el mal con el bien. ¿De quién depende el perdón? ¿De los demás o de mí? Cuando alguien nos causa daño, sentimos dolor, sufrimos. En ocasiones las heridas pueden ser devastadoras. Podemos quedar destrozados, amargados y airados. ¿Debo guardar todo ese odio y amargura hasta que el ofensor me pida perdón? El perdón, apreciado hermano, apreciada hermana, es nuestro. El perdón es mío, no del otro. Yo decido si perdono, no esperando que la otra persona actúe. Yo solo tengo control de mis acciones, no tengo el control de las acciones de los demás. Si espero que la otra persona cambie, se arrepienta para recién yo cambiar, perdonar, posiblemente nunca se dé. Podemos acudir a Dios con nuestro enojo, incluso pedirle que nos vengue por nuestra ofensa. Salmos 59, 12 al 13, 69, 23 al 24. Cuando hayamos depositado nuestro rencor sobre Dios, solo hay un camino, el perdón. A solas, en nuestra oración personal, en nuestra intimidad, podemos luchar con Dios, podemos decirle a Dios todo lo que surge en nuestro corazón, como lo hizo Jeremías, como lo hicieron los profetas, como lo hizo Habacuc y tantos otros. Pero al final, solo hay un camino, y ese camino es el perdón. En la cruz, Jesús nos dio el máximo ejemplo al pedir a Dios por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Cuando Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, no lo decía de boca para afuera. Lo decía porque lo vivía, y eso lo mostró en la cruz. ¿Y después qué? ¿Cómo hallar descanso después del perdón? Génesis 50, 20. José le dice a sus hermanos, cuando ya Jacob había fallecido,
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Finalmente llegó la reconciliación familiar. Génesis 46, 29. Todo parecía perfecto, pero el tiempo mostró que todavía quedaban algunas heridas por curar. Los hermanos de José aún no se habían perdonado, aún vivían con miedo. A la muerte de Jacob, los remordimientos y el temor volvieron al corazón de los hermanos de José. ¿Habrá sido sincero el perdón de nuestro hermano?, se preguntaba. ¿No será que no nos hizo nada simplemente porque nuestro padre estaba vivo? ¿Cuántas veces debo perdonar la misma ofensa? Todas las que sean necesarias hasta que la herida sane. Hasta que la herida sane. El perdón de José no se basaba en sus propios sentimientos, sino en sus principios. Esto hay que tenerlo muy claro. El perdón que nosotros hemos de dar no ha de basarse en nuestros sentimientos, sino en principios de vida, porque los sentimientos son muy cambiantes. Ahora podemos estar contentos, mañana llorosos. El perdón tiene que depender de los principios de nuestra vida. Perdonó como Dios le había perdonado a él. José era consciente del plan de Dios para su vida, ¿no? Y lo dice Génesis 20:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En el plan de Dios para nuestra vida no hay lugar para el rencor. En el plan de Dios para nuestra vida solo hay lugar para el perdón. Dios nos manda que manifestemos hacia otros la compasión que Él manifieste hacia nosotros. Contemplen el impulsivo, el engreído y el vengativo al ser humilde y manso, llevado como cordero al matadero, mudo como la oveja ante los que lo esquilan. Contemplen a aquel a quien han traspasado nuestros pecados y abrumado nuestras penas, y aprenderán a soportar, tolerar y perdonar. En el plan de Dios para nuestras vidas solo hay lugar para el perdón, porque solo el perdón puede sanar completamente las heridas. Solo así encontraremos descanso, solo así encontraremos salud, salud en abundancia, vida en abundancia para nuestro día a día. Que Dios te bendiga. Amén.